Incluso antes de que enumere las técnicas multifacéticas por la que la mente es abordada, no a un solo nivel, sino a niveles multifacéticos, y las metodologías multifacéticas que son empleadas para subvertir la psique humana, incluso antes de que me ponga a enumerar cuáles son, y luego hablar de ellas durante las próximas semanas, lo que quiero hacer es básicamente dar un esbozo general de cuáles son las formas básicas sobre las cuales opera el control mental en la gente. ¿Cuáles son los principios básicos que subyacen todas las formas de control mental que se encuentran allá afuera? Y cuando realmente te pones a desglosar esto, cuando desglosas cada una de las técnicas de manipulación, te das cuenta que solo hay unos pocos principios subyacentes sobre los cuales está basado el control mental. Y cuando enumere cuáles son, algunos van a ser escépticos, dirán: no puede ser tan fácil, imposible de que sea tan simple, tiene que haber más que eso. Pues la verdad siempre es simple, damas y caballeros. Y de acuerdo con eso, puede que confunda a algunos el escuchar inicialmente que la manipulación y el engaño también son simples. No es tan complejo como la gente quiere hacer que sea. Una vez que estos básicos bloques de construcción son entendidos, podrás verlo en todo lugar, porque es bastante simple, y las cosas simples son las más efectivas. El problema, para llegar a verlo, reside en la complejidad que los controladores ocultos quieren incrustar en nuestro pensamiento. Ellos quieren manipularnos a que pensemos que el universo es irreduciblemente complejo, que no hay ningún principio básico fundamental sobre los cuales funciona la psique o la mente. Quieren que pienses que es tan enormemente complejo que tú nunca podrás entender nada, así que ¿para qué molestarse? Esa es una de las técnicas clave fundamentales utilizada en el ocultismo, y hablaremos de cómo la simplicidad es reemplazada con o subvertida por esta noción de complejidad. Todas las verdades son fundamentalmente simples, también el control mental. Aquí están los principios fundamentales subyacentes sobre los cuales funciona el control mental. Estos son las palabras. Número 1 y quizás el más poderoso. Las palabras, el uso y los significados de las palabras son una de las técnicas fundamentales del control mental. Tan extraño como eso pueda parecer, las palabras son fundamentales para controlar la mente de otra gente. El segundo principio fundamental es el color. El color, sí, los colores básicos que vemos con nuestros ojos. Estos son frecuencias. Las palabras son sonidos que emitimos de nuestras cuerdas vocales, de nuestras gargantas. El chakra garganta, la energía que proviene de este vórtice espiritual o centro de energía dentro del cuerpo, a través de las cuerdas vocales, pasando aire y generando una vibración sobre ellas. Esta es energía vibratoria, es una frecuencia, las palabras y el color. Así que tenemos el sonido y la vista, sobre los que está trabajando el control mental. Los colores del espectro visible de luz son frecuencias, son longitudes de onda que decodificamos, al igual que decodificamos las longitudes de onda del sonido con nuestros oídos. Así que las palabras y los colores. El siguiente principio básico sobre el cual el control mental funciona es la forma. Podemos hablar de la forma como arquetipos. Arquetipo, deletreado A-R-Q-U-E-T-I-P-O. Arquetipo. Un arquetipo es una simple forma fundamental que tiene un significado intrínseco, un significado inherente, que es autoexistente
en la psique humana. Y este será otro concepto con el que algunos van a pasar un momento difícil. El hecho de que una forma en sí misma ya tenga un significado preasignado dentro de las estructuras de la mente. Yo no voy a intentar convencer a alguien de que esto es verdad. Yo soy consciente de que ese es el caso, que eso es verdad. Los arquetipos son formas simples fundamentales. El círculo es uno de ellos, el cuadrado, el triángulo, el filo, que es la forma de un chevron apuntando hacia arriba, el cáliz tiene la forma de un chevron apuntando hacia abajo, o la forma de una V, la línea recta, la cruz. Estos son arquetipos. Tienen un profundo e intrínseco significado, un significado autoexistente en la psique humana. Solo con ser mostrados colocarán al espectador en un cierto estado de consciencia. Verás el uso de líneas rectas siendo utilizadas en ciertos anuncios, utilizadas para un propósito más lógico del cerebro izquierdo. Verás el uso de las curvas y los círculos siendo empleados cuando hay una dinámica más esotérica o espiritual o intuitiva, intentando ser comunicada o mostrada o asociada con, en un anuncio, por ejemplo. Así que tenemos las palabras, tenemos los colores y tenemos las formas. La siguiente es una ligeramente más compleja, y es la última en la que voy a entrar para hablar de los principios básicos del control mental. Y estos son los símbolos. Fíjate en la palabra symbol, símbolo. Un símbolo es una serie de arquetipos unidos para formar un arquetipo más complejo y con un significado más profundo. En un símbolo estás combinando formas, estás combinando colores, a veces palabras, en un arreglo específico, con propósitos muy específicos de alcanzar la psique a niveles fundamentales de consciencia. Así que los símbolos son arreglos o combinaciones de formas arquetipo más complejas, a menudo adjuntas con colores y palabras. Así que estás empleando todas las tres dinámicas de las que hablé. La palabra símbolo, mismamente, ¿vale? Porque en inglés se pronuncia symbol, tanto la palabra symbol, S-Y-M-B-O-L, de símbolo, como para symbol, C-Y-M-B-A-L, que es un címbalo o cimbal. Es un instrumento que resuena vibraciones de longitudes de onda, energía vibratoria sonora, un símbolo, un symbol. Cuando es golpeado, resuena, vibra hacia adelante y hacia atrás. Eso es lo que hace un symbol también, significando un conjunto de formas arquetipo más complejas. Los símbolos son un lenguaje en sí mismos. Son leídos al igual que las palabras. Son combinados igual que las palabras en una frase. Así que nosotros entraremos durante las próximas semanas en cómo todos estos principios básicos fundamentales se unen para influenciar el pensamiento de los individuos, para influenciar las emociones de los individuos y para influenciar los comportamientos de los individuos. Para eso es para lo que está el control mental. Así que en un sentido más apropiado, podríamos ni siquiera hablar de ello como control mental. Lo que realmente estamos hablando es del control de la consciencia, porque la consciencia es la expresión de los pensamientos que surgen en la mente y las emociones que surgen de la expresión interna del pensamiento dentro del cuerpo. La emoción es manifestada internamente en la fisiología y también el control sobre el comportamiento o las acciones, que son la expresión externa o el derivado del pensamiento y la emoción.
Así que realmente de lo que estamos hablando aquí es del control de la consciencia humana. Y tan difícil como pueda ser de registrar esto, para algunos, esto es logrado mediante las palabras, los colores, las formas y los símbolos. Así que energía sonora, energía luminosa y energía de la forma. Así es como la consciencia humana es manipulada cuando el conocimiento de cómo puede hacerse esto es utilizado con propósitos egoístas, para el ego, para solo servir a aquel ser en minúsculas, del que ya hablamos en relación y en contraste con el ser superior o la voluntad superior, la voluntad en mayúsculas. Estas técnicas de manipulación son empleadas para servir al ego, al ser en minúsculas, y la voluntad en minúsculas, la voluntad egocentrista, a menudo psicopática, del hechicero que está empleándolas. El que sabe cómo funciona este conocimiento oculto de la psique humana y lo emplea no para elevar la consciencia de los demás, no para ayudar a fomentar una consciencia no dual, de unidad, de reconocer que todos son uno y mientras uno sufra, todos están sufriendo, sino para servir solo la agenda y la visión y los impulsos egocéntricos centrados en el ego del practicante de estas técnicas. Y esa es la diferencia entre estas técnicas. Estas técnicas pueden utilizarse para iluminar, para ilustrar y para aumentar o intensificar la consciencia. Es el cómo son utilizadas lo que determinará qué resultará como resultado de emplearlas. El por qué voy a entrar en un profundo desglose de estas técnicas es para empoderar a la gente, no para colocarla en estado de miedo. Tú ganas poder cuando entiendes cómo funciona algo, porque te está afectando a ti. Te creas esto o no, no importa. De nuevo, la gente escuchará esto y se enfadará. Enfádate cuanto quieras. Enfurécete todo lo que quieras. Es totalmente carente de sentido. Es despreciable. No importa en absoluto. No necesitas creer que esto está en operación. ¿Ves? Algunos dicen, yo no creo en esas cosas, los anuncios en la tele. Yo no presto atención a ellos, así que no tienen efecto sobre mí. Pues ¿sabes qué? Si tú estás en la misma habitación, están teniendo efecto sobre ti, porque están hablando directamente a la mente subconsciente, están pasando de alto la mente consciente. Y los psicólogos que analizan cada microsegundo de un anuncio de televisión, ellos entienden que eso es exactamente lo que está haciendo. Están en total y en plena cooperación con estas empresas para penetrar el velo externo de la consciencia humana y colar mensajes directamente en el subconsciente. Lo harían a nivel más profundo aún, mediante subliminales si incluso se les permitiera hacerlo. Y a pesar de estar prohibido, incluso muchos de estos los cuelan, porque incluso los reguladores y aquellos que se supone han de estar vigilando esto, pretendientemente protegiendo el interés público contra la invasión de los dominios inconscientes de la psique, ni ellos entienden bien cómo muchas de estas técnicas funcionan. Una de las cosas para verificar esto al instante, y esta es una que la gente puede ver claramente al descubierto, muy simple. Simplemente observa la emisión de las noticias de la tarde, bien de tu área local o las noticias nacionales de la tarde. Simplemente haz esto. Hazlo esta noche. Enchufa cualquier programa de noticias por la noche, en tu área. Y ni siquiera te voy a decir lo que es esto, ¿vale? Tú me lo dices a mí. ¿Qué te parece eso? Dime con qué color vas a ser bombardeado mediante casi la totalidad de la emisión de noticias. Descúbrelo. Escucha cualquier emisión de noticias nacionales o locales de las 11 y dime el color predominante que verás mediante todo el programa de noticias. Una vez tengas esa respuesta, entonces dime por qué. Esa es la parte crítica. Porque tú puede que entiendas
Ah, sí, me están enseñando este color repetitivamente, una y otra vez, en casi todos los segmentos. Pero ¿por qué? ¿Por qué continuarían mostrándote ese mismo color una y otra vez? ¿Por qué no otro color? ¿Por qué no una multitud de colores? Un arco iris de colores. Pues hay una razón para ello, y es control mental. La gente sabe cómo funciona esto, y lo están utilizando de forma muy deliberada y calculada. No es ningún accidente. Así que si alguien sabe la respuesta a aquella pregunta, llama al programa. Yo puedo decirte por qué, pero hazlo esta noche y luego llama la semana que viene y dime cuál es el color predominante en tu emisión de noticias locales en la televisión. Y si puedes descubrir por qué, incluso más poder para ti. Llama y tú explica a la audiencia el por qué. Las palabras, los colores, las formas y los símbolos. Energía sonora, energía luminosa, energía de la forma, la energía existente en los arquetipos. Estas son las metodologías básicas y fundamentales a nivel del núcleo fundamental donde el control mental se basa fundamentalmente. Estas son las fundaciones para el control mental, para el control de la consciencia. Así que con eso habiendo sido establecido, y estableciendo que los hechiceros de este planeta, la gente que entiende estas armas psicológicas, estas técnicas, están esencialmente derivando su información y sus metodologías de lo que hemos llegado a llamar las tradiciones de misterio de la consciencia. Estas tradiciones preceden a la psicología y la psiquiatría moderna y se remontan a nuestro lejano pasado. Son prehistóricas, son preescritos grabados, precivilización, tal como la conocemos ahora. Por eso es por lo que se llaman las tradiciones de misterio. Dado que los verdaderos orígenes son de hecho tan antiguos que se vuelven más tenebrosos y turbios cuanto más retrocedemos hacia el antiguo lejano pasado intentando investigar. Han estado aquí con nosotros esencialmente tanto tiempo como hemos estado nosotros en este planeta. Ese es el tiempo que el control mental ha estado con nosotros. Y no te digo eso para infundir miedo. Necesitamos entender una cantidad significante sobre cómo este estado de conciencia que estamos experimentando en la Tierra llegó a ser. Hemos de entender de forma significante acerca de las tradiciones del conocimiento oculto, de donde esta serie de técnicas han sido derivadas a lo largo de miles de años. Así que cuando observes a los hechiceros, a los ocultistas de este mundo, a los manipuladores de la mente de este mundo, aquellos que están empleando esta serie de técnicas para el control encubierto sobre la consciencia de la gente del planeta Tierra, vélos como a los psicólogos más antiguos, porque han sacado su conocimiento del psicólogo más antiguo que jamás vivió. Quien escribió esta información sobre cómo funciona la psique la dejó plasmada en libros y en tradiciones orales durante miles de años, justo hasta la Edad Moderna. Este conocimiento ha sido mantenido oculto y transmitido mediante las generaciones, y por eso siempre ha habido una pequeña clase dirigente controladora, porque esta clase controladora tiene este conocimiento de cómo funciona la psique humana y lo utilizan todo el tiempo. No dudan en usarlo para sus enfermos dementes, psicopáticos, propósitos motivados por el ego, porque lo único que les importa son ellos mismos. Son de un linaje generacional de psicópatas, que se remonta muy lejos en el antiguo mundo. Y no digo esto para fomentar o inspirar miedo en nadie. Entender esto es poderoso, es apoderador, entender cómo estamos siendo controlados. Porque solo en entender cómo estamos siendo controlados podemos finalmente construir nuestras psiques, de manera que nosotros nos volvemos psicológicamente resistentes a estas metodologías de control encubierto sobre la consciencia humana.
Es igual que levantar pesas. Yo no podría lanzarte una pesa de 90 kilos y esperar que la cogieses al vuelo si nunca has levantado pesas en tu vida. Pero si has estado trabajando incrementalmente y desarrollaste los músculos en tus brazos hasta el punto en que eres tan fuerte que 90 kilos no sería ni siquiera mucho peso, entonces sería posible. Pero eso lleva tiempo. ¿Ves? Hay una dimensión temporal en esto. El tiempo no es totalmente ilusorio, no es totalmente una ilusión, como mucha gente en las enseñanzas New Age enseñarán. El tiempo es un requerimiento. Yo lo veo como una moneda espiritual, una divisa espiritual, de las cuales hay dos. El tiempo es una. Por eso decimos que invertimos el tiempo o gastamos el tiempo. Pues, ¿qué estás comprando con ese tiempo? Estás gastando una forma de divisa espiritual por lo que haces con el tiempo que te sobra. La otra forma de divisa es otra cosa que también decimos que gastamos o prestamos. Invertimos tiempo y prestamos atención. Así que se requiere tiempo y atención para entender estas metodologías y cómo funcionan. Y se requiere tiempo y atención para entender cómo funciona esencialmente la psique humana. Y solo al hacer esto, estaremos construyendo el músculo que se requiere para convertirse uno lo suficientemente fuerte psíquica y psicológicamente para resistir esta forma de control mental. Cuando desarrollamos ese músculo, por así decirlo, seremos lo suficientemente fuertes para activamente resistir el control encubierto sobre nuestra consciencia. Y nunca, jamás, capitularé o me rendiré ante la noción de que no es necesario el conscientemente, activamente entender cómo funcionan estas técnicas. No vas a poder tomar el atajo y vencer, si eso es lo que estás pensando. Y mucha gente dentro del movimiento de la nueva era, y sé que continúa hablando de este negativamente, como si lo estuviera atacando. Y de alguna manera así es. Estoy atacando las ideologías de la nueva era que están allá afuera, como lo de nunca mires lo negativo, no gastes tiempo en eso, solo trabaja en entender los aspectos superiores de la consciencia. Tonterías y basura. Has de saber cómo funciona lo negativo, al igual que lo positivo, si vas a estar en equilibrio. Y durante el tiempo que la especie humana no entienda estas, entre comillas, tecnologías negativas de la mente, será el tiempo que será manipulada por ellas. Supéralo. Y sé, vale, que esta es una declaración muy dura, que podrías decir, estás viendo esto solo de una manera. Di lo que quieras. Yo estoy explicando cómo esta dinámica de hecho funciona. No vas a poder tomar ningún atajo y realmente ser consciente, y realmente estar despierto, y realmente estar protegido contra una influencia negativa que está intentando controlarte. No funciona así, damas y caballeros. Superad esa noción de la nueva era de que hay algún tipo de satori instantáneo o iluminación instantánea. Entender cómo funciona el control mental y cómo funciona la psique humana requiere tiempo y atención. Y finalmente, eso es lo que es iluminación. ¿Cómo estás gastando o empleando tu tiempo? ¿A qué estás prestando atención? ¿A quién estás prestando atención? ¿A quién estás escuchando? ¿Y sabes por qué estamos en el cenegal en el que estamos? ¿Por qué nos encontramos en la zanja en la que nos hemos metido nosotros mismos? Porque no hemos hecho este trabajo durante los primeros años de nuestras vidas. La mayoría de nosotros estamos bajo tanto control mental y tan acondicionados por nuestros propios padres, porque ellos están bajo control mental y acondicionados, y eso se les hizo a ellos por sus padres, porque ellos estaban mentalmente controlados y acondicionados. Es una dinámica autoperpetua. Una vez que las rompamos, entonces podremos comenzar a criar niños conscientes,
porque podremos enseñarles esta información desde una edad muy temprana y ayudarles a entender que estas influencias negativas están a todo nuestro alrededor y necesitamos ser fortalecidos ante ellas. Y eso se logra mediante el conocimiento de uno mismo, del ser, mediante el conocimiento de cómo funciona nuestra psique y mediante el conocimiento de cómo estos esfuerzos negativos, manipulativos y técnicas de hecho funcionan como metodologías para influenciar la mente y el comportamiento. Así que comencemos con el principio de sin atajos. Sin atajos, tiempo y atención, enfocado, centrado por buenas razones, por las razones correctas, por el verdadero cuidado. Esto es juntar o unificar el cerebro izquierdo, que requiere progresión de ideas de una manera lineal, y el análisis, que es el ser capaz de desglosar y luego reconstruir. Los alquimistas hacen referencia a esto como solve et coagula, que significa descomponer algo, entender sus partes, entender sus elementos constituyentes. Entonces podrás ver cómo todo encaja y podrás ser capaz no sólo de integrar eso como idea, sino que serás capaz de integrarte a ti mismo, tu conciencia, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones en un unísono, una sinergia, una unidad, una no dualidad. Tal como piensas, así sientes y así actúas. Y esta es la meta aquí. Y no hay atajos para esto. Llega mediante el conocimiento de patrones dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Y eso es lo que es la consciencia. Así que sí, necesitamos saber estos principios. No podemos esperar fluir en autopiloto y obtenerla accidentalmente. No funciona así. Necesitamos utilizar el cerebro izquierdo, la parte lógica y analítica, pero hemos de utilizarlo en conjunto con la sagrada femenina, el hemisferio derecho intuitivo, nutridor, cuidador y empático. Las energías sagradas de la diosa, por así decirlo, nuestra naturaleza femenina, seamos hombres o mujeres. Esto no son hombres o mujeres, estas son energías femeninas y masculinas, y dinámicas de pensamiento unificándose. El equilibrio entre el hemisferio izquierdo con el derecho. Abrir el ojo, que todo lo ve, o el tercer ojo, tal como se ha llamado, el chakra del tercer ojo. Verdadero conocimiento, verdadera maestría. Yo llamo a este estado dominio, la regencia del reino de uno mismo. Entender aquello sobre lo que tienes control y estar en control de aquellas cosas. Y tienes control sobre nada, excepto tus propios pensamientos, tus propias emociones y tus propias acciones. Y tienes control sobre nada más que esas tres cosas. Toda forma de control externo es una ilusión basada en la dinámica del miedo, basada en la energía del miedo. Así que entender el por qué es crítico conocer estas metodologías es porque no vamos a superar el bajo punto en consciencia al que hemos llegado y resolverlo sin entender estos principios. Comencemos esta semana a ver las técnicas multifacéticas. Los hechiceros, los controladores oscuros ocultistas, manipuladores, están empleando conocimiento que precede a nuestra civilización actual, que se remonta en el lejano antiguo mundo, de miles de años de antigüedad. Veamos algunas técnicas básicas, técnicas específicas que usan para manipular la consciencia humana. Y esto se ha llamado bajo muchos nombres distintos. Esta guerra global, porque esto es lo que es, esto es una guerra en consciencia, durante las próximas muchas semanas aquí en los programas que están por venir, no sé cuántas semanas, puede que podamos entrar en un par de metodologías por semana. Quizás podamos dedicar a esto 2 meses, quizás 8 semanas, quizás 10, quién sabe. Pero voy a dedicar mucho tiempo al control mental. Voy a parlamentar el tiempo dedicado a las técnicas de control mental durante varias semanas.
Entraremos en formas específicas de ocultismo conectadas con algunas de estas técnicas y comenzaremos a desglosar eso. Puedes ver esto casi como una iniciación de ocultismo, una iniciación al conocimiento oculto. Y eso es una cosa positiva, porque tú estarás recibiendo alguna de la información que podrás explorar con increíble detalle por tu cuenta. Si eres una persona que se arranca, si te gusta leer, si te gusta investigar, una vez alguien te haya dado un poco de información, tú tomas esa pelota y corres con ella. La cantidad y la velocidad con la que puedes adquirir y acumular grandes cantidades de información de empoderamiento, por lo que vas a oír durante las próximas muchas semanas en este programa, será capaz de llevarte desde un nivel de ver parte del panorama, para aquellos que ya estéis parcialmente conscientes, a captar una imagen enormemente mayor y más amplia de la realidad que de hecho está ocurriendo en nuestro mundo. Y esta es la meta de este programa, porque finalmente lo que intentamos lograr es que la gente entienda cuáles son las dinámicas causales, los factores causa, el factor raíz causante que está causando lo que vemos manifestado en nuestra realidad externa. Si no abordamos los factores causales, entonces esencialmente estaremos continuamente vendando la herida autoinfligida, pero nunca estaremos abordando la cuestión de por qué estamos infligiendo la herida. Y mientras seguimos pidiendo a gritos más vendas. Es como poner una película y protestar diciendo «Vaya porquería, yo realmente odio esta película. Deja que vaya y destroce la pantalla contra la que estoy proyectando la película», en lugar de cambiar la película en su origen, en su fuente, que es el proyector. Nunca vas a hacer ningún bien mientras continúas vendando y tratando una herida autoimpuesta. Yo comparo esto con... Yo bromeando le digo a la gente de la Tierra son un mundo lleno de cortadores. ¿Has oído alguna vez acerca de este trastorno mental psicológico muy profundamente perturbador, de personas que han llegado a odiarse tanto debido a patrones de adicción, debido a desequilibrios químicos, debido a extremos desequilibrios del hemisferio derecho, de sentimientos de desvaloración, que comienzan a cortarse la piel con cuchillas y demás objetos afilados, y que alivian algo de su autocarga mediante el efecto de cortarse a sí mismos? Extremadamente perturbador, pero investígalo, mucha gente hace esto. Probablemente hayas oído hablar de ello. Pues el mundo es un mundo lleno de cortadores. Nosotros vivimos en un mundo de cortadores. ¿Y sabes lo que se nos ha ocurrido como, entre comillas, solución, por ser cortadores? Fabricar más tiritas. Nuestra cultura entera está pidiendo a gritos más tiritas, más vendas. Esta es la cosa más importante que podemos tener, tiritas, vendas. Nadie, o debería decir muy pocos, quieren abordar el problema de por qué somos cortadores. Piensa en ello. Quizás si abordásemos la cuestión de por qué somos cortadores, puede que quizás lleguemos al estado de consciencia donde dejaríamos de infligir las heridas. Pues eso es lo que estoy intentando hacer aquí en este programa, inspirar a gente a querer llegar a aquel lugar en consciencia, el saber por qué, el saber la respuesta a la pregunta por qué, pero primero ha de ser preguntada. Hacemos esa pregunta y luego llegamos a las dinámicas causales de lo que realmente está generando la realidad que estamos experimentando. Una vez hagamos eso, entonces estaremos en una posición de poder para crear un cambio verdadero, una verdadera solución duradera, mediante un cambio en la dinámica subyacente de lo que está creando aquella situación externa. Y eso es nuestra consciencia. Eso es lo que está generando esa situación externa. No es en realidad una situación externa, es derivada de aquello que está dentro de nosotros,
Aquello que está dentro es lo que se manifestará afuera. De nuevo, uno de los principios herméticos, una de las leyes básicas. Tal como es arriba, así abajo. Tal como es adentro, así afuera. Esta serie de técnicas de manipulación han sido llamadas la guerra en la consciencia. Así es esencialmente como yo hago referencia a ellas. El gran investigador Michael Tsarion, quien ha generado tantos trabajos prolíficos, profundos esfuerzos para intentar iluminar a la humanidad a estas dinámicas, ha llamado esta serie de técnicas la guerra contra ti. Esta es la guerra contra ti. Y realmente no hay ninguna otra guerra que esté siendo librada en este planeta. Todas las demás guerras, entre comillas, son todo engaños, son todo mentiras, son todas fabricadas, son todas inventadas, son todas pantallas de humo y desviaciones para conseguir que enfoques tu atención en cualquier cosa menos en la guerra contra ti. Porque no hay ninguna guerra contra las drogas. Esa es una guerra en la consciencia. No hay ninguna guerra contra las personas sin hogar. No hay una guerra contra la pobreza. No hay una guerra contra la ignorancia. Hay solo la guerra en consciencia, siendo librada en este planeta. Esa es la única guerra que está sucediendo. Entiende eso, si no lo has hecho ya. Si ya lo entiendes, intenta ayudar a otros a que entiendan que esto está tomando lugar y a entender cuáles son las técnicas que fomentan y perpetúan esta guerra en la consciencia. En mis presentaciones a lo largo de los últimos 2 años, que podrás ver estos vídeos en mi página web whatonearthishappening.com o algunas traducciones en castellano en fraudelegal.tk. Yo he incluido 14 de estas técnicas básicas. Hay muchas otras, pero estas son las 14 técnicas que yo personalmente creo son las más poderosas, son las más predominantes y son las más activas en la sociedad. Y cada una de estas técnicas, de una forma u otra, son para mantenerte a ti girando tus ruedas, aceptando no verdades, aceptando engaños y manipulación y esencialmente dirigiéndote en dirección contraria o alejándote del entendimiento de tu propia consciencia y tu propio yo superior o ser superior. Los controladores no te quieren con poder, entrando en contacto con tu aspecto superior de tu propia consciencia, al que hago referencia como el ser superior o el yo superior en mayúsculas. Puedes llamarlo la chispa divina, puedes llamarlo el alma humana, puedes llamarlo el espíritu, no me importa lo que lo llames, es básicamente la misma cosa de la que estamos hablando aquí. Tienes una versión en el lenguaje espiritual o lo que ha sido tradicionalmente terminología religiosa, vale. Llámalo ser, llámalo como quieras, llámalo la inteligencia subyacente inherente en la naturaleza que está dentro de todos nosotros. De nuevo, no importa cómo lo llames, es solo una etiqueta, es solo un nombre. Es la misma fuerza dinámica de energía, de la que todos estamos hechos. Yo la llamo el ser superior, ¿vale? Estas son las técnicas que son empleadas para controlar la consciencia humana. Ellas son, las voy simplemente a enumerar, luego podremos entrar en desglosarlas semana por semana, y de nuevo, intentaré cubrir un par de ellas cada semana. El primero de estos métodos de manipulación, estas técnicas de los hechiceros, se llama ofuscación. Lo voy a deletrear. O-F-U-S-C-A-C-I-O-N. Ofuscación. Esto significa confundir, de una manera simple, una cosa por otra. La mayoría de las veces, aquello que estás confundiendo con la otra cosa es el polo opuesto de aquella misma cosa. Así que blanco es negro, arriba es abajo, izquierda es derecha, etc. Eso es ofuscación. Luego entraremos en detalle. La segunda técnica
se llama envenenamiento de la cosmovisión o envenenamiento de la visión del mundo. Esto es hacer que la gente tenga una visión desunificada de sí mismos y los demás, no importándoles el sufrimiento de otros. Toda la misantropía, odiar la humanidad en general, el pensar que hay demasiada gente, que el mundo está superpoblado, etcétera, etcétera, etcétera. Envenenamiento de cosmovisión. Hay muchas maneras distintas de que nuestra cosmovisión, de la que ya hemos hablado, se convierte en puro veneno. Y este es un punto muy importante. Es una de las más críticas formas de manipulación. Hablaremos de ella en las semanas que están por llegar. La explotación de miedos primarios o primitivos. Sí, la humanidad tiene miedos primarios que provienen de nuestro antiguo ancestro y antiguas formas de vida en las que vivimos durante cientos de miles de años. Y estos patrones se han arraigado en la misma fisiología del cerebro humano y los patrones bioquímicos de las sinapsis del cerebro, vías neuronales que se han acumulado. La gente tiene miedos que son muy antiguos, que no entienden. Hay miedos arquetipo. Yo los llamo miedos primarios. Un miedo primario es el miedo a la oscuridad. Miedos de animales, miedos de abandonamiento, miedos de caos y desorden, que son muy fuertemente practicados y explotados. La explotación de los miedos primarios. Esa es la técnica de manipulación número 3. Número 4. La técnica o la estrategia de dividir y conquistar. Si vas a conquistar y gobernar un grupo de gente, has de tenerles divididos entre sí, siempre luchando contra lo que serían diferencias, manteniéndoles separados. ¿Quieres gobernar a la gente? Has de mantenerla separada, mantenerles luchando entre sí, para que no puedan reconocer un enemigo común amenazando a la sociedad entera. Divide y conquista. Es verdad lo de unidos permanecemos de pie, divididos caeremos en consciencia. Hemos de entender cómo funcionan estas técnicas que consiguen que estemos constantemente luchando entre nosotros mismos y luego realmente no tenemos ningún poder porque nos atomizamos. La técnica de divide y conquista. Entraremos mucho más en esta. La técnica número 5. Adoctrinamiento en lugar de educación. No hay mejor manera de poner a toda una cultura bajo control mental que adoctrinar a los jóvenes. Esto es de lo que hablamos brevemente cuando hablamos de la prisión del cerebro izquierdo, cuando entramos en las barreras ante la realización del ser, todas las cosas que nos impiden el reconocimiento de uno mismo, del verdadero ser. Así que el adoctrinamiento, esto es lo que tenemos en el mundo occidental en lugar de verdadera educación. Es una forma de instrucción sistemática que está dirigida casi completamente hacia el cerebro izquierdo. Progresiones lógicas y lineales de pensamiento regurgitadas de vuelta a un trozo de papel una vez hayan sido memorizadas. Eso es lo que tenemos en lugar de una verdadera educación en este país. Para lograr que alguien acepte un conjunto de creencias sin vacilaciones, adoctrínalos. Y entraremos en esto. Técnica número 6. Ampliamente y prevalentemente utilizada. La oposición controlada. Jugando ambos lados, uno contra el otro, para lograr el resultado de evitar que la gente vea al verdadero controlador oculto. La oposición controlada, donde el que está manejando la agenda es el tirititero, escondido en el fondo, sosteniendo los dos títeres, pero está haciéndolos luchar entre sí. Y la gente está viendo el espectáculo de marionetas diciendo: a mí me gusta la marioneta de la izquierda, no, pues yo prefiero la marioneta de la derecha.
cuando de hecho los títeres no están tomando ninguna de las decisiones reales ni dando las órdenes. Es el tirititero. Y está haciendo que estos grupos de oposición controlada o títeres luchen entre ellos solo para montar un pequeño show de perros y ponis, un pequeño show de títeres como medio de distracción, solo para distraer de dónde procede el verdadero poder y para distraer a que uno entienda el verdadero ser. Para hacer que miren hacia cualquier cosa que genere división y genere lucha. Esta va de la mano con divide y conquista. Técnica número 7. Esta es enorme y probablemente una de las más monolíticas y monumentales, y va a requerir alguno de los mayores esfuerzos para superar, porque como he declarado anteriormente en semanas previas, la forma más grande e indiscutible de control mental, que es la única religión, la única verdadera religión de este planeta, es el sistema monetario. Dogma. Dogma es una creencia completamente incuestionable. El sistema monetario se ha convertido en dogma en este mundo. ¿Quién cuestiona la mismísima existencia del dinero? Pues la única gente que realmente y verdaderamente cuestiona la mismísima existencia del dinero son aquellos que ya no están bajo control mental. Porque el dinero nunca ha sido real, no es real ahora y nunca será real. Y eso es algo con lo que la mayoría de la gente irá hasta su perdición negándose a aceptar. A su perdición. Tomarán una enormidad de sufrimiento hasta la muerte y aún se negarán a aceptar la verdadera realidad de que no hay tal cosa como el dinero en el mundo natural. No existe, nunca ha existido y nunca existirá. Pero el sistema financiero es la forma más monolítica de la manipulación de la mente que jamás haya existido en este planeta. Es más penetrante que cualquier religión y es la religión predominante. Esta es la creencia más amplia en algo que frena la evolución progresiva de la humanidad y es la más ampliamente aceptada en cada cultura, en cada rincón del mundo, el sistema monetario. Así que entraremos en esto, como una de las formas de manipulación y control mental. El octavo método es el control de los medios de comunicación masivos, porque si controlas qué información la gente llega a ver y a escuchar, básicamente controlas su consciencia. La novena metodología es la comida, entre comillas, y la medicina, entre comillas. Y podemos hacer muchos programas sobre esto, porque esto también es monolítico. Y también es una de las cosas que mantiene a las personas bajo el mayor control mediante la destrucción del vehículo físico para la consciencia, el cuerpo y el cerebro. Estamos siendo activamente envenenados mediante lo que comemos y los así llamados medicamentos que tomamos en el mundo. Y eso también es algo que las personas se resistirán mucho a querer escuchar. Pero está constantemente sucediendo por todo el mundo. Nuestra comida es de calidad inferior y la medicación es a menudo veneno que hace mucho más daño que lo que puede llegar a hacer bien. Y expondremos mucho de esto en este programa en semanas futuras. Esa era la técnica número 9. La técnica número 10. El método de manipulación, la ilusión del tiempo. Aquí es donde entramos en una más abstracta. Es una noción embriagadora. Y veremos el tiempo como una noción abstracta que básicamente controla el subconsciente. El tiempo, que está basado en objetos físicos moviéndose por el espacio, que materializa el tiempo, y dado que el concepto del tiempo está tan intrincadamente entretejido en la consciencia humana, materializa la consciencia humana. De nuevo, este es un concepto abstracto y embriagador. Entraremos en esto en futuras semanas.
Técnica número 11. La negación, la molestia, el factor del ridículo. O en otras palabras, nosotros policiándonos o vigilándonos a nosotros mismos, porque no queremos ser vistos como el loco conspiranoico o el tipo que se piensa que los atentados del 11 de septiembre fueron un trabajo de adentro, o el tipo que se piensa que los satánicos reinan el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de yo no quiero ser visto fuera de, entre comillas, la norma. No importa si la norma es un grupo de seguidores que están bajo control mental, pero prefiero no tener su burla y ridículo. Quiero permanecer en la zona libre de problemas, ¿sabes? En negación, disonancia cognitiva, ignorando la realidad. La avestruz con la cabeza enterrada en la arena. Yo lo llamo el factor NMR, negación, molestia, ridículo. Y luego veremos las tres grandes, enormes técnicas que incluso yo diría, incluso trascienden el sistema financiero por lo profundo que llegan en la mente psicológica humana del subconsciente. Esta es la religión. La religión específicamente como enlace o vínculo oculto. Y hablaremos en este programa cómo los ocultistas de este mundo son los inventores de, los originadores de todas las religiones del mundo. Y esta va a ser muy dolorosa de escuchar para muchos. Los ocultistas inventaron las religiones en las que creéis, damas y caballeros. ¿No queréis creerlo? Creed lo que queráis. Eso es lo que hicieron. Inventaron todas las religiones del mundo, todas y cada una de ellas. Esto lo puedes descubrir. Puedes leer sobre ello, puedes de hecho investigarlo por tu cuenta. Comienza a mirar los orígenes de la religión, en lugar de simplemente escuchar a otros hablar sobre ellos. Todas derivan de esta tradición de escuelas de misterio a las que hago referencia. Esa es la técnica número 12, la religión vinculante, tal como hago referencia simplemente porque eso es lo que es la religión. La próxima técnica, número 13, es el uso del simbolismo subversivo, simbolismo que de hecho subvierte la mente consciente y va directamente al subconsciente. Estos son arquetipos complejos, combinaciones de forma, sonido, color, palabras, etc. Entraremos extensamente en el desglose del lenguaje simbólico, sigilos enteros, descompondremos sigilos ocultos, símbolos ocultos complejos. Con suerte crearemos unos individuos muy alfabetizados en símbolos para cuando hayamos terminado de descomponer el simbolismo oculto. Esa era la técnica número 13, el uso subversivo de símbolos. Y finalmente, el gran arma con la que la mayoría de la gente siempre cae una y otra y otra y otra vez. Puede que hayas oído referirse a ella como ataques de bandera falsa, ¿vale? Puede que la hayas oído como problema, reacción, solución, de lo que hablé hace poco anteriormente en este programa. Crea el problema, espera a las reacciones de confusión y caóticas y luego toma esa oportunidad para ofrecer tu solución, que siempre está basada en control, siempre está basada en la renuncia de más libertades, el abandono de más de tus inherentes derechos y energía a cambio de estar protegido. Para ser protegido, para tener seguridad, para estar a salvo, ¿verdad? Pues yo llamo a esto lo que es. Esto es hechicería de caos, manipulación mediante el miedo del caos, con evento orquestado para traer una solución predeterminada al problema que tú mismo has creado como hechicero de la consciencia. Yo no lo llamo magia de caos, como otros. Esto es hechicería de caos. Tal como hemos visto en programas anteriores, yo veo una diferencia significativa entre la dinámica de la magia, de las técnicas de magia y las técnicas de hechicería, porque se usan con propósitos grandiosamente diferentes.
Voy a dejarlo ahí por esta noche en lugar de bombardear a la gente incluso con más. Veo que tenemos una llamada. Voy a concluir el programa con esta llamada. Así que vamos allá. Oyente del suroeste de Ohio, estás en qué está sucediendo en la Tierra. ¿Qué tienes para nosotros? Hola, es un ser sereno de Cincinnati, chequeando con qué está sucediendo en la Tierra.com. Mark. Hola, ¿cómo estás? Oyente. Bien, ¿y tú, Mark? Mark. Bien, me alegro de oírte. Oyente. Me alegro de hablar contigo de nuevo. Yo estoy entusiasmado por lo que estás diciendo. Yo no pienso que la gente se da cuenta de lo que has anunciado. Es decir, has enumerado muchas cosas esta noche, que es abrumador en sí mismo, pero altamente importante. Altamente importante, damas y caballeros. Si no habéis cogido un lápiz y un papel para comenzar a tomar notas, os imploro que comencéis a tomar notas ahora, porque Mark está comenzando a revelar los aspectos más importantes de las antiguas escuelas de misterio de Babilonia. Mark mismo está cargando con esto en sus hombros. Mucha gente lo ha intentado, mucha gente ha fracasado, pero Mark lo va a lograr. Y yo lo siento, Mark, yo lo sé. Mark, tú has eludido a las antiguas escuelas de misterio, el conocimiento, los tomos antiguos que no han sido compartidos con nosotros, los profanos, las masas inmundas. Mark, estamos entusiasmados de que te hayas atrevido a compartir esto con nosotros. Como dije, no creo que la gente entienda lo que estás intentando hacer, y nosotros como gente estamos muy entusiasmados, que tú vas a compartir esta información con nosotros primeramente. Y gracias, Mark. Yo te lo agradezco, y yo estoy entusiasmado con ello, y tengo un buen presentimiento al respecto. Pienso que hay una energía que es palpable y tangible que acompaña a esto, y pienso que si la gente se aplica con esta información, llegará lejos. Podrán entender mucho y podrán llegar a todo un nuevo nivel de conocimiento sobre lo que realmente está tomando lugar en el mundo. Estos son los factores causales subyacentes de los que estamos viendo está sucediendo. Necesitamos dejar de verlo desde la perspectiva de yo odio lo que está sucediendo allá afuera. Han de saber las técnicas que están siendo empleadas para tomar control de la forma encubierta. Encubiertamente tomar control de la psique humana, para hacer que nosotros generemos eventos negativos en nuestras externas, así llamadas situaciones externas. Una vez recuperemos aquel poder y nos hacemos inmunes, nos hacemos psicológicamente inmunes ante estas influencias negativas que están manipulando la mente, entonces habremos recuperado nuestro poder y podemos usarlo para el verdadero beneficio de nuestra especie. Y esa es la meta final. La razón por la que estoy sacando esta información, y de nuevo, esto deriva de experiencia de primera mano. Una de las grandes diferencias es que yo estuve involucrado en esto, yo mismo. No tengo reparos al respecto. He sido abierto con esto y he entendido lo inmoral de algunas de las cosas que tomaron lugar con respecto a esta información y a estas técnicas, y es por esto por lo que voy a hablar de ello abiertamente. Voy a sacar esta información al mundo tanto como esté dentro de mi capacidad para hacerlo. Nadie va a conseguir que me eche para atrás en esto. Me da igual quién me amenace o qué se intente hacer conmigo. Como he dicho, al lugar de consciencia al que he llegado, la voluntad que he sido capaz de construir dentro de mí para hacer algo como esto trasciende los aspectos normales del ser humano promedio. Porque no es realmente yo. Yo he entregado mi voluntad a aquella voluntad en mayúsculas. Y dije que no se haga mi voluntad, que se haga su voluntad. Y por eso voy a continuar hablando la verdad y revelar esta información y no ser disuadido. Así que, oyente, te agradezco mucho tu llamada. Con esto concluye este programa. Os veré el próximo martes, continuaremos viendo técnicas de control mental y metodologías de manipulación. Soy Mark Passio, esto es ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Hasta la semana que viene. Gracias por escuchar.